Hola, buenas tardes. Estamos en el cuarto encuentro de Protagonistas en Salud, una iniciativa de la Fundación Donde Quiero Estar y la Asociación Civil Sostén. Estefanía, vamos a esperar a Maca un minutito, pero si querés podés presentarte y contar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar hoy de nuevo. Me toca presentar a una hermosa persona, súper solidaria, es Mariana Naiman. Ella es psicóloga, es una gran artista y además es paciente, y juntando todas estas miradas nos va a invitar a pensar y repensar otras formas de relacionarnos con lo que nos sucede. Además, se especializó en psicoprofilaxis quirúrgica y acaba de lanzar un libro que se llama Tumor, donde con ilustraciones nos va interpelando e invitando a pensar otras posibilidades. Así que a lo largo de este encuentro nos va a compartir un poco de su arte. Así que muchísimas gracias, Mariana. Y también tiene un Instagram que se llama Psicodibujos, donde la pueden seguir y pueden ver sus grandes dibujos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marian, por estar, y bienvenida, Maca. Te paso la pelota. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a un nuevo encuentro de Protagonista en Salud. Les queremos pasar, como la vez pasada, un videíto como para enfocarnos en el... Perdón, lo estaba abriendo. Como para enfocarnos en la temática de hoy. A ver si puedo ir compartiendo pantalla. A ver, chicas, denme un minutito que estoy viendo cómo está la transmisión. Bueno. Igual Maca anda viendo de compartir. Dale. Protagonista en Salud. Formación como usuario en el sistema de salud. Habilidades y herramientas básicas. Clase 4. Herramientas para afrontar un diagnóstico. Cuando nos enfermamos o cuando acompañamos a una persona que transita una situación difícil, mostrarnos vulnerables pareciera tener un costo muy alto, pero más alto es el costo de nuestros esfuerzos por esconderla. Poder conectar, expresar y compartir nuestras emociones se vuelve imprescindible. No podemos controlar las cosas que nos suceden, pero sí podemos elegir de qué manera atravesarlas. Preguntar, reflexionar y adquirir herramientas nos permitirá afrontar de una mejor manera un diagnóstico. Sé más que un paciente. Integrate a tu equipo de salud. Bueno, salió. No sé si ya entré un poquito más tarde, Estefanía, así que no sé si presentaste a Mariana, pero bueno, las saludo a ustedes de paso, bienvenidas, que creo que es el primer encuentro en el que estás también, Fefi, así que bueno, bienvenidas a ambas y te dejo presentar a la licenciada. Bueno, vuelvo a presentar porque el público se renueva y siempre está entrando gente nueva, así que me presento. Yo soy Estefanía, de la Fundación Donde Quiero Estar, y voy a presentar a Mariana. Ella es psicóloga, es artista y además es paciente, y dentro de estas tres miradas, o desde estas tres miradas, nos va a invitar hoy en este encuentro a pensar otras formas de relacionarnos con las cosas que nos suceden internamente y externamente. Así que bueno, vamos a escucharla con mucha atención. Además se especializó en psicoprofilaxis quirúrgica. Sí, espera, ahí vamos. Perdón, no, ya encontré el archivo, así que si quieren lo comparto antes de que ella presente, así la lo termino, podemos... Ok, sí. Dale. Bueno, Marian, ahí te voy a presentar 3 veces. Maca, lo que pasa es que tenés delay. Sí. Sí, hoy no tengo buen internet, así que... No tenés buen internet. Sigamos adelante con Mariana, entonces. Adelante, Mariana, y bienvenida. Y muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por dejarme ser parte por un ratito de la asociación y de todo el movimiento que están armando, muy, muy lindo, muy interesante para sostener, para acompañar, para darle la mano a todas las personas que
que atraviesan una situación difícil. Bueno, voy a compartir pantalla, así empezamos. Mi nombre es Mariana Naiman, ya me presentaron. Les quiero contar que esta clase la voy a dar desde el lugar que me representa a mí, como, por un lado como psicóloga, por el otro lado como especialista en psicoprofilaxis quirúrgica, y por el otro lado también como paciente oncológica. Así que les voy a hablar desde varias aristas, desde varios lugares. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dan un diagnóstico? Algo parecido a esto. Es una sensación que nos genera, ¿no? Como que se detiene el tiempo por completo. Que ni la mejor meditación puede lograr, ¿no? Que es, de pronto, detener el tiempo. Voy a trabajar con un montón de ilustraciones, van a ver cómo para hacer más llevadera la charla. Y también otra de las cosas que sentimos es algo como esto, ¿no? Quizás del otro lado algunas personas se vayan identificando con estas imágenes, en donde uno se siente tan chiquitito, ¿no? Frente a eso enorme que nos está pasando por encima, es arrasador, ¿no? Muchas veces un diagnóstico de una enfermedad difícil. Y esta imagen de alguna manera nos transmite lo que es la definición misma del estrés, ¿no? Que el estrés es la demanda por los recursos que tenemos para hacer frente a esa demanda. Y cuando estamos frente a un diagnóstico de una enfermedad complicada, sentimos que tenemos muy, pero muy poquitos recursos para hacer frente a una demanda muy grande, por lo menos al principio, ¿no? Estamos hablando de la etapa diagnóstica, después esto por supuesto se irá transformando. Sentimos un desconcierto absoluto. Y se genera esto que llamamos fusión cognitiva, que es que nos quedamos pegados a algunos pensamientos, nos quedamos pegados a algunas emociones, nos quedamos pegados a algunas experiencias corporales, ¿no? Como ver una cosa así muy de cerquita sin poder ver nada más de eso que nos está pasando. Y nos quedamos pegados a algunos pensamientos que son los que nos duelen verdaderamente. Nos duele la idea de no saber lo que está pasando, nos duele la idea de la incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, nos duele el no saber si vamos a poder con eso que nos está pasando, y nos duele la idea misma de la muerte, ¿no? Que muchas veces nos acompaña en diagnósticos difíciles, aunque no sea lo que nos vaya a suceder, pero de alguna manera es una idea que se queda ahí, ¿no? Como fija. Y a mí me gusta dividir, ¿no? El proceso en dos grandes partes. La primera es una parte donde hay mucho ruido, donde uno cuando recibe un diagnóstico va, viene, averigua, pide una segunda opinión, se mete en internet, chequeos, controles, análisis, estudios, la gente que nos rodea, transmitirle a la gente que nos rodea lo que nos está pasando. Bueno, en definitiva es un trajín algo no menor, ¿no? Que es toda la cuestión administrativa también, ¿no? De hacer frente para conseguir todo lo que tenemos que hacer uso, la medicación, los tratamientos, intervenciones. Y recién una vez que todo eso se pone en marcha, ¿no? Podemos hablar de que entramos en una etapa de repliegue, en un profundo proceso de introspección. Muchas veces nos metemos para adentro, intentando averiguar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Esto lo cuento siempre porque me parece importante, tanto para los que somos pacientes, respetarnos ese momento, como para los que son familiares, o los que son profesionales, o los que son agentes de salud, saber que esa persona está atravesando por esa situación. Entramos en un proceso de duelos, ¿no? Hablamos de duelos en plural, porque hay una serie de varios duelos que se van dando al mismo tiempo. El duelo por el cuerpo, por la imagen corporal, por la salud que teníamos y que ya no tenemos, por las relaciones como eran, por la vida que llevábamos y por la vida que soñábamos tener, que ya no vamos a tener, por lo menos de la forma en que la pensábamos. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, nos dice Serrat.
Y entramos en un proceso entonces de reconstrucción de la identidad, ¿no? Tratando de volver a unir todas esas piezas del rompecabezas que se nos desperdigaron por todos lados. Tratando de reorganizarnos, en una especie de espiral, ¿no? En donde me encuentro, pero me pierdo, y después me vuelvo a encontrar, y después me vuelvo a perder, y después aparece otra noticia, otra novedad, u otro resultado, y me pasa otra cosa que me vuelvo a perder, y después me vuelvo a encontrar, etcétera, ¿no? Como que quedamos en un loop que nos lleva, sintiéndonos también en un espacio de transición, ¿no? Que dejamos de ser esa persona que éramos, pero todavía no somos aquella persona que vamos a ser, estamos como en este limbo, en este momento de transición, que es muy difícil por la incertidumbre que genera. ¿Cuánto me llevará a convertirme en mí?, nos dice esta imagen de Tute. Y por supuesto que entramos en un estado de altísima fragilidad y altísima vulnerabilidad, ¿no? Todos los que acompañamos a alguien que está en esta situación, qué importante que es tener presente todo el tiempo este estado en el que está aquella otra persona. ¿Qué es lo que hacemos con lo que no elegimos? ¿Qué hacemos con aquello que nos pasa, que nosotros no elegimos que nos pase, y de hecho si pudiésemos elegir, no elegiríamos bajo ningún aspecto? Poder preguntarnos qué es lo que hacemos nosotros como pacientes, qué es lo que está haciendo mi familiar con eso que le está tocando y que no eligió, qué está haciendo mi paciente, ¿no? Si yo soy agente de salud, con eso que le está sucediendo. Y esto nos lleva a hablar de la evitación experiencial. Esta es la placa con más teoría que va a haber, después volvemos a las ilustraciones. La evitación experiencial nos habla de la dificultad que tenemos para estar en contacto con aquellas cosas que nos duelen. Es decir, tratamos de evitar lo que nos duele, lo que nos angustia, lo que se nos hace difícil, con aquello que no sabemos cómo resolverlo, cómo lidiar con eso, y entonces tratamos de no conectar con eso. Esto nos pasa a todos en cualquier situación de la vida, no necesariamente cuando estamos frente a un diagnóstico, no solamente. Hay el budismo, por ejemplo, explica lo que es el sufrimiento, y dice que es el dolor por la resistencia a ese dolor. Es decir, ¿cuánto nos resistimos a eso que nos está pasando? Eso es el sufrimiento. Cuanto más control vamos a querer ejercer sobre eso que nos esté pasando, más sufrimiento vamos a tener. Y esta frase que es muy interesante, ¿no? Que nos dice, el dolor es inevitable, es decir, dolor va a haber, tenemos que atravesar y pasar por eso que nos está pasando. Pero el sufrimiento es optativo, es decir, que nos resistamos a eso sí va a depender de nosotros. Y entonces esta imagen justamente nos viene a hablar de esto, ¿no? El sufrimiento se genera cuando queremos escapar de lo que irrevocablemente está sucediendo, ¿no? Si yo no quiero que me pase eso que me está pasando, me alejo completamente del lugar de la aceptación, y estoy más del lado, ¿no? De la negación y de la evitación, y eso me va a impedir conectar, y entonces atravesar de una manera funcional o asertiva eso que me está pasando. Y queremos combatir, ¿no? Lo inevitable. Nos peleamos con lo que nos está pasando. Y sufrimos no solo por lo que nos está sucediendo, sino que sufrimos porque no queremos sufrir, sufrimos porque no queremos que nos esté pasando eso. Hay una sensación de que nos desviamos del plano original, de que algo pasó que nos sacó del plano original, ¿no? Y empezamos a pensar, esto no tendría que estar pasándome, si yo me cuidaba, si yo no tengo antecedentes, si habrán equivocado, todo tipo, ¿no? De estrategias que nos dicen nuestra mente, de que eso que nos está pasando no debería estar sucediéndonos, ¿no? Bueno, esto también es una situación más de la evitación de la que hablábamos antes.
Y entramos también a hacer todo tipo de juicios de valor, ¿no? Tendría que, van a pensar que, preferiría que no, debería. Estoy compartiendo demasiado lo que me pasa, estoy demasiado cerrado, está bien como estoy atravesando esta situación, está mal, debería hacer tal cosa, mejor, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo juicios de valor que lo único que hacen es agregar más peso a una situación de por sí con una carga muy complicada. Entonces, bueno, se invita, ¿no?, a prestar atención sobre estos juicios de valor e intentar correrlos. La imagen nos dice, la cuestión no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Lo que nos pasa no lo podemos elegir, ¿no? Pero lo que sí podemos elegir es de qué manera vamos a atravesar lo que nos está sucediendo. Jon Kabat-Zinn, que es el creador de Mindfulness, nos dice, no podemos detener las olas, pero podemos aprender a surfear. Esto nos lleva a esta otra imagen, ¿no?, que nos presentan dos grandes caminos, siempre hay cientos de caminos, ¿no?, pero dos grandes caminos representativos. El camino de la desesperación, de la evitación, de la negación, de no querer que nos pase lo que nos está pasando, y el camino del aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Y la importancia de poder elegir en contextos de adversidad, es decir, de vuelta, lo que me está pasando, eso no lo puedo elegir, pero sí puedo elegir de qué maneras, qué pequeñas elecciones voy a poder ir haciendo a lo largo del proceso para atravesarlo. Vamos a hablar un poquito de nuestros pensamientos. Lo que tejamos en nuestra mente va a ser nuestra realidad. Nuestros pensamientos condicionan nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la forma en que interpretemos lo que sucede alrededor nuestro va a ser la realidad para nosotros. Esto es muy importante prestar atención, ¿no?, a cuál es la historia que nos contamos acerca de lo que nos está sucediendo. ¿Qué es lo que me digo a mí misma de lo que me está pasando a mí, de lo que está pasando alrededor mío, de lo que pienso que va a pasar en el futuro? ¿Cuál es la historia que yo me cuento sobre eso? Cuando me digo que no puedo, por ejemplo, no puedo con esto, no puedo con el dolor, no puedo con el sufrimiento, no puedo con esta situación, ¿qué me estoy diciendo? Poder preguntarnos también, ¿no?, cuando me digo eso. Y poder ser muy conscientes de las secuelas que tienen las palabras, ¿no?, de la forma en que yo elijo contarme aquello que me pasa y qué datos decido tomar y meter dentro de la ecuación que me estoy contando y qué datos dejo afuera, ¿no?, meto abajo de la alfombra. Les cuento, por ejemplo, una situación personal que me sucedió a mí cuando, después de operarme, me dijeron que iba a tener que hacer rayos. A mí me diagnosticaron un cáncer de mama en el año 2018, y mi mente hasta ese momento me decía, bueno, cirugía está bien, rayos está bien, ¿no?, más o menos me acomodé a eso, pero a la quimio le tenía pánico. Y finalmente llegó el momento, ¿no?, en donde me dijeron, bueno, vas a tener que hacer quimio. Y yo me acuerdo que yo la llamaba a la quimio el veneno. Yo le decía, me voy a ir a aplicar el veneno, ¿no?, me decía a mí misma en realidad. Porque, bueno, así lo consideraba, ¿no?, en ese momento, me daba mucho miedo. Sentía que me iba a envenenar el cuerpo. Hasta que en algún momento dije, bueno, espera, porque la quimio es un tratamiento que te va a salvar. La quimio es algo que te están dando para hacerte bien, para curarte, o para salir de la situación en donde estás. Y entonces tomé conciencia de eso, ¿no? Dije, si yo le llamo el veneno a la quimio, probablemente tenga unos efectos en mi cuerpo distintos, ¿no?, de si tengo otra posición frente a eso. Continuando entonces con las palabras, dice, la imagen son tanto llaves como cerraduras, es decir, abren como cierran. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien o nos han dicho, bueno, quédate tranquilo, no llores, no estés triste, se te va a pasar, no es tan grave, ya te vas a olvidar de todo lo que te pasó? ¿No? Nos dicen, o decimos muchas veces todo este tipo de denunciados,
que lo que producen, así le llamo yo, es una invalidación involuntaria. ¿Qué quiere decir? Invalidan nuestras emociones, invalidan nuestra experiencia. Porque si yo estoy triste por lo que me está pasando, o estoy angustiada, o estoy dolorida, o lo que sea que me esté pasando, y el que está al lado mío me está diciendo, quédate tranquilo, ya se te va a pasar, no estés triste, no te pongas mal. Bueno, claramente lo que está generando eso, ¿no? Es que yo no puedo abrirme y no puedo confiar. ¿Qué le voy a decir a una persona que me está diciendo que no me ponga como estoy, ¿no? Y a veces como acompañantes, o como agentes de salud, estamos como con esta intención de defender la alegría, como una trinchera, ¿no? Como dice la imagen, de que el otro esté bien, de que el otro no se nos deprima, ¿no? Tenemos casi a veces más miedo a la depresión que a la enfermedad misma, ¿no? Y tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la persona no esté triste. Y una cosa es la depresión, que es un cuadro psicopatológico, y otra cosa es la tristeza, que es un estado emocional por el que todos pasamos y todos necesitamos pasar en una situación como esta. Acá nos dice, ¿no? En el camino de desplegar bienestar, no podemos esperar estar siempre bien. Muchas veces tenemos que aprender a estar bien con el hecho de estar mal, es decir, necesariamente vamos a tener que conectar y respetar estar en estados de tristeza, de angustia, de incomodidad, de inseguridad, de incertidumbre, etc. Hablando ahora de nuestras emociones, bueno, ¿cuántos nos sentimos, no? Seguramente del otro lado, identificados con esta imagen. No, estoy bien, ¿no? Y todo lo que hay por detrás de eso. Las personas no fingen sentirse mal, las personas fingen sentirse bien, ¿no? Como estamos todo el tiempo intentando hacer sentir bien al otro, siendo pacientes incluso, ¿no? Quédate tranquilo que voy a estar bien, quédate tranquilo. O como acompañantes o agentes de salud, ¿no? De vuelta, haciendo sentir bien al otro, porque nos cuesta mucho estar en contacto con esos estados emocionales que llamamos negativos, que por supuesto no son negativos, no hay emociones positivas o negativas, hay emociones. El llamarlas negativas nos impulsa a querer sacárnoslas de encima. Entonces también los invito, ¿no? A poder llamarlas emociones neutralmente. Quien sonríe no está siempre feliz. Hay lágrimas en el corazón que nunca alcanzan los ojos, ¿no? Hay cosas que van por dentro. Como esta imagen, ¿no? Que hay cosas que duelen tanto que elegimos no decirlas, o que no podemos siquiera decirlas. Sano ejercicio el de materializar la emoción en palabras, nos dice la imagen. Y qué importante es identificar, expresar y validar entonces nuestras emociones. Identificar es poder, a veces no solo nos cuesta, mejor dicho, expresar nuestras emociones, sino que a veces ni siquiera sabemos qué emociones estamos teniendo. A veces nos quedamos en esa dualidad acotada de tristeza, felicidad, ¿no? Y el espectro emocional es amplísimo. Entonces, poder identificar cuáles son las emociones que estamos teniendo para poder después compartirlas y ser validadas, ¿no? Por nosotros o por el que tenemos al lado. Como les decía, ¿no? Tristeza, me voy a tomar el trabajo, el tiempo, mejor dicho, de leerlas todas, ¿no? Para que cada uno también pueda conectar con estas emociones. De la tristeza, la angustia, la depresión, el desconcierto, la injusticia, la amargura, el desánimo, la apatía, el abatimiento, la inquietud, la incertidumbre, el sufrimiento, desconsuelo, pesar, soledad, el dolor, el miedo, la confusión. Tantos estados que nos atraviesan, como pacientes, como cuando somos acompañantes también, o cuando somos agentes de salud y nuestro paciente también vemos que está dentro de todas estas
estos estados emocionales, anímicos, ¿no? Y habrá veces en los que podamos sortear estas emociones, y habrá veces en las que necesariamente tendremos que navegar sus aguas. Todo el tiempo estamos intentando evitar mostrarnos débiles, porque asociamos la vulnerabilidad a la debilidad. En nuestra sociedad hay un refuerzo muy fuerte, ¿no? Sobre el estar entero, el estar bien, el estar feliz. Y entonces evitamos mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Evitamos mostrar esa parte nuestra que está rota, que se rompió. Que nos pasa a todos, por supuesto, ¿no? Otra vez, no necesariamente hablando de un diagnóstico, ¿no? Nos pasa en un montón de situaciones, un montón de veces. Entonces, mostrar la propia vulnerabilidad tiene un costo muy alto, ¿no? Poder exponernos. Pero más alto es el costo de nuestros esfuerzos por esconderla, porque nos quedamos solos. Y yo no puedo compartir lo que me pasa, porque no quiero mostrarme débil, o porque no quiero que el otro me vea débil, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, qué fuerte que te veo, qué fuerza que tenés, y no queremos ir en contra de eso? Bueno, qué solos nos deja, ¿no? Ser sensible entonces es un poder, no una debilidad. Las emociones no deberían beberse, ni fumarse, ni comerse, ni comprar, ni jugar. Las emociones se expresan, se dicen, se asumen, se experimentan y se procesan. Y esto nos lleva a hablar entonces de la diferencia entre la valentía y el coraje, que generalmente utilizamos como sinónimos, pero que no lo son. La valentía tiene que ver con el heroísmo, se asocia al valor de una acción, a la fuerza, a la salud, al vigor. Y el coraje, en cambio, el prefijo cor, que viene del latín, que quiere decir corazón, hace referencia al corazón, nos habla de quién es uno de todo corazón. Es decir, poder tener el coraje de ser imperfectos al mostrarnos cómo somos, ¿no? Como en esta imagen que se está sacando el cierre para mostrar sus heridas. Hablando sobre vínculos y comunicación, ¿cuántas cosas depositamos en un vínculo, ¿no? ¿Cuántas cosas depositamos en el que tenemos al lado, o en la que tenemos al lado, o en los que tenemos al lado, ¿no? ¿Cuántas cosas depositamos en los médicos también? En los agentes de salud, en los tratamientos. ¿Cuánto esperamos de los demás? Cuando a veces ni siquiera sabemos qué esperar de nosotros mismos. Este meme me parece muy, muy piola, ¿no? Porque dice, si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, como nos pasa muchas veces cuando nos comunicamos con alguien o cuando pensamos al que tenemos al lado. Y está corregido, ¿no? Si te lo tengo que pedir, entonces te lo voy a pedir, porque entiendo que vos no podés leer mi mente y que la comunicación es la única herramienta que me permite expresar mis necesidades. Fundamental, ¿no? Poder poner en palabras lo que yo necesito. Están estos otros dos memes, ¿no? Que también me parece que están buenos, que uno lo dice Woody Allen, ¿no? No conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. De vuelta esta cosa, ¿no? De mostrarme bien, de mostrarme entera. De que la enfermedad me está pasando así, ¿no? Como por al lado. Yo no hago mella. Y este otro consejito, ¿no? Que dice, poder decir lo que nos molesta, cuando nos molesta, no cuando nos arte. Así poder decirlo con las mejores palabras y no con las peores ofensas. Y el mayor problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. ¿Estamos disponibles para escuchar lo que el otro tiene para decirnos? ¿O solamente estamos dispuestos a decirle al otro lo que tiene que hacer, lo que es mejor para el otro, lo que debería hacer con su vida, con su enfermedad, con su tratamiento, con lo que sea? Evitemos
la conversación innecesaria. Esta imagen la saqué de la dietética que hay cerca de mi casa, que me encantó. Obviamente tiene que ver con la pandemia, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? Poder evitar esas conversaciones que tenemos, ¿no? Que son vacías, que no abren, que no conectan, que solamente llenan de juicios al otro, ¿no? Brené Brown es una investigadora, se las recomiendo para que la busquen por ahí, hay un documental muy interesante, una charla, dio una charla TED también, y ella habla de la diferencia entre la simpatía y la empatía. Rápidamente les cuento, lo que ella dice es que la simpatía es lo que todos intentamos hacer con el otro, ¿no? Que es hacerlo sentir bien al otro. Quédate tranquilo, vas a estar bien, ¿no? Un poco todo esto que venimos diciendo. Siempre tenemos una frase para tranquilizar al otro, para hacerlo sentir bien. Como médicos, como enfermeros, como psicólogos, como familiares, como amigos, ¿no? Piensen en todos los vínculos que tenemos. Cuando alguien nos cuenta algo, siempre intentamos decirle algo para incluso hasta poder resolverle lo que le está pasando, ¿no? Sentimos que por ahí. Y la diferencia con la empatía, plantea Brené, es que la empatía tiene que ver con poder conectar con nuestro interior, con las cosas que a nosotros nos pasan para desde ahí poder conectar entonces con el otro. Y que lo importante no es lo que tengamos para decirle al otro, o no es lo verdaderamente importante. Lo importante es la conexión que yo pueda hacer con el otro, porque lo que yo le pueda decir al otro, por ahí le sirve, por ahí no le sirve, por ahí no está en un momento todavía para escuchar eso. Pero la empatía, la conexión, el poder estar ahí con el otro, incluso en silencio, es lo que verdaderamente genera la sensación de compañía, tan fundamental para atravesar un diagnóstico. A veces un abrazo, entonces, es la palabra exacta. Esta es otra foto también que saqué yo, que me pareció muy, muy lindo el afiche, ¿no? El afecto revolucionario, cuánto cambiamos, ¿no? Con un abrazo, con una mirada, con conectar visualmente con el otro, con estar cerca del otro, con darle la mano. Y poder recibir o poder decir esto, ¿no? Como pacientes o como familiares o agentes de salud. Me gusta hablar con vos de eso que es difícil hablar con otras personas. Me gusta cuando me escuchás sin juzgarme. Qué lindo sería poder generar, ¿no? Esto. Acá hay una definición que encontré de acompañar, muy linda, muy sensible, ¿no? Que es participar en los sentimientos de alguien. Vamos a hablar sobre algunas estrategias para atravesar el diagnóstico o una enfermedad. La primera es el paso a paso. Una ola a la vez, ¿no? A veces se nos viene todo junto a la cabeza y lo único que queremos es llegar al final de nuestro proceso. Y se nos viene, ¿no? En el caso del cáncer, por ejemplo, la quimio, la inmuno, los rayos, la cirugía, la familia, la casa, la situación económica, el trabajo, los estudios, todo junto, pensar todo junto es abrumador, ¿no? Entonces, propongo el paso a paso. ¿Qué hay que hacer primero? Prioridades, ¿no? Bueno, ahora hagamos esto. Por ejemplo, me acuerdo cuando me dijeron que me tenían que operar de la mama, me mandaron también, me sugirieron ir a un genetista, ¿no? Y en la entrevista con el genetista, bueno, por algunas cuestiones, me dijo que tenía algunas probabilidades un poco altas de tener cáncer de útero, de cuello de útero, entonces que él me sugería que me lo saque. Y a mí todavía no me habían operado de mi mama, que era donde yo tenía efectivamente los tumores, ¿no? Entonces yo estaba hablando con una persona que me hablaba de algo que me aconsejaba hacer cuando todavía no había hecho lo que tenía indefectiblemente que hacer. Bueno, poder sectorizar, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cirugía de esto? Bien, encaro esta cirugía
Y hasta que no termine ese proceso, ¿no? ese objetivo, no empiezo a pensar en el que sigue. Y así tratar de ordenarme para ir paso a paso, una cosa a la vez. Porque si no también nos perdemos del momento presente, si estamos todo el tiempo pensando en llegar al final de nuestro proceso, ¿no? Y las cosas no se resuelven volviendo al pasado, sino estando plenamente en el presente. Porque vamos todo el tiempo, ¿no? Al pasado a tratar de entender qué es lo que nos pasó, por qué estamos donde estamos, al futuro tratando de vislumbrar cómo vamos a estar. Bueno, poder tomar nota de esto y traernos todo el tiempo al presente para poder conectar, como decíamos antes, con lo que me está pasando, cómo me está pasando, y qué emociones y qué necesidades voy a tener. Hay personas que deciden frizar su vida hasta que, ¿no? El día que me cure, recién ahí voy a poder tener una vida plena. El día que no tenga ansiedad, recién ahí me voy a poder anotar en la facultad para rendir un examen. Y no hay receta más desastrosa para perder tiempo de vida que esa, ¿no? Lo que propongo entonces es pensar en forma de, a pesar de, o además de, ¿no? A pesar de que estoy enferma, igual puedo tener una vida plena. Se puede tener una vida plena a pesar de tener un gran problema. La imagen nos dice: las emociones son pasajeros en el tren del tiempo, ¿no? Nos habla de la impermanencia, de cómo las cosas van pasando, van mutando, y cómo nosotros no somos nuestro dolor, no somos lo que estamos pensando en este momento, ni somos lo que estamos sintiendo en este momento. Eso es algo que nos pasa. Y todo lo que nos pasa, se pasa. No es lo mismo, por ejemplo, tener el pensamiento de me va a pasar algo malo y creerle a ese pensamiento como si fuese una realidad, a decirme estoy teniendo el pensamiento de que me va a pasar algo malo. Si notan la sutil diferencia, ¿no? Una cosa me quedo pegada que me va a pasar algo malo, como decíamos al principio, y en la otra forma es estoy teniendo el pensamiento, o sea, puedo ver que estoy teniendo pensamientos que me generan emociones difíciles, obviamente, ¿no? Pero que son pensamientos, son emociones, y así como vienen, después se van. Algunas, por supuesto que se quedan mucho tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los valores. Los valores tienen que ver con lo que es importante para cada uno de nosotros, y que es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que es significativo para cada uno. Y lo valioso, poder estar en contacto con los valores que sea para cada uno de nosotros, nos permite, entonces, conectar con el dolor que estamos atravesando desde otro lugar. Preguntándonos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con eso que nos está pasando? Acá la imagen dice, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder? Y el otro flacucho, así flácido y chiquitito, le dice, pensar que puedo. No sabemos qué es lo que vamos a poder. Quizás es un gran objetivo, como puede ser curarnos. Quizás ese no es un objetivo que esté a nuestro alcance. Quizás sean objetivos mucho más pequeñitos, ¿no? Y esto nos lleva entonces a hablar de acciones comprometidas. ¿Qué puedo hacer yo para acercarme a aquello que es importante para mí mientras estoy atravesando esta enfermedad? A veces puede ser volver a trabajar, o si no puedo eso, quizás pueda ser ir a dar una vuelta a manzana y caminar un poquito. Si eso no puedo, quizás pueda ser levantarme de la cama e ir sola al baño. Y si no puedo eso, quizás pueda ser poner la música que me gusta mientras estoy en la cama. Un poquito es un montón. Preguntarnos todo el tiempo qué necesitamos, ¿no? La clave es la reiteración de la pregunta y la flexibilidad en la respuesta. No es lo mismo lo que yo estoy necesitando hoy que lo que voy a necesitar en una semana o lo que voy a necesitar en 2 meses. Hablamos de aceptación, ¿no? Si nos quedamos duelando la vida que teníamos, ¿por qué me pasó esto? Si yo era de tal manera en mi vida anterior, y nos quedamos anclados ahí.
no nos permite conectar y atravesar otra vez asertivamente, ¿no?, lo que nos está sucediendo. Ahora las reglas del juego para nosotros cambiaron por completo. Y es importante, ¿no?, poder preguntarnos, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando ahora? La aceptación es esto, ¿no? Es poder conectar con lo que nos está sucediendo de la manera en que nos está sucediendo, sin querer cambiarlo, sin querer modificarlo, ¿no? Como nos dice la imagen, que nos pasa siempre, ¿no? Está lloviendo, uy, no me gusta la lluvia, ¿por qué ahora? Siempre igual, qué mala suerte, ojalá no lloviera. Esto es lo que nos pasa siempre cuando hacemos juicios de valor sobre lo que nos sucede. Y la aceptación es, está lloviendo, sí, punto. Es esto. Poder validar entonces lo que nos pasa es un acto profundo de aceptación. Me meto rápidamente en el tema de la información. Gracias, Fefi, por estas dos imágenes que me compartiste. A veces nos pasa esto, ¿no? El médico o la gente de salud nos llena de información con unas palabras que no entendemos absolutamente nada. A veces son claros, pero igual no entendemos nada, porque estamos en una situación de mucho estrés y de mucha ansiedad, y eso no nos permite fijar la información. Y a veces, faltaría otra imagen acá, no nos transmiten, ni nos cuentan, ni nos dicen nada. Y la falta de información es un foco de estrés importantísimo, ¿no? Lo desconocido nos da miedo y nos paraliza. Y tener información es fundamental. Preguntar, meternos, investigar, cuestionar, porque el saber tranquiliza, ¿no? Y en una situación como la que estamos, en la que perdimos el control casi por completo, el saber de alguna manera nos permite recuperar ese control. Libertad es poder elegir, y nadie sabe más sobre nuestro cuerpo que nosotros, como pacientes. Poder respetar esto también cuando nosotros no somos el paciente y estamos frente a otra persona, ¿no? Poder preguntar si esa persona está de acuerdo, si acepta lo que le tenemos que hacer, lo que le estamos proponiendo. Poder poner la subjetividad en contra de la estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Que los protocolos que los médicos o los agentes de salud nos aconsejan, y que por suerte existen porque salvan vidas, pero esos protocolos están apoyados en estadísticas, que a su vez están apoyados en números, ¿no? Y uno como persona se va perdiendo en esos tratamientos generales para todo el mundo. Entonces es nuestra responsabilidad como pacientes poder poner nuestra subjetividad y nuestra individualidad sobre la mesa, pudiendo decidir sobre el tratamiento en conjunto con los agentes de salud. Y si somos agentes de salud, permitir, ¿no?, abrir esa posibilidad para que el paciente pueda decidir, pueda aceptar o no con nosotros acerca de su tratamiento, que el paciente sea un protagonista activo y no pasivo sobre lo que le está pasando, es su vida, ¿no? ¿Qué cosas le podemos sumar al tratamiento? ¿Qué cosas nosotros, además de lo que nos ofrecen, de lo que nos ofrece el sistema médico, nosotros sabemos que nos hace bien? Y también como agentes de salud, permitir que el paciente pueda traer eso, ¿no?, como parte del tratamiento. Como puede ser la meditación, como puede ser el arte, como puede ser, Hipócrates decía, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? La importancia también de prestar atención a cómo nos alimentamos y cómo todo esto puede repercutir positivamente en los tratamientos, esos tratamientos que hablábamos recién que son genéricos, como darles nuestra impronta personal, ¿no? Y ya llegando un poco al final de la charla, entonces vamos a hablar de la compasión. Y la compasión es cuando el amor toca el dolor. Poder ser amables con nosotros mismos mientras estamos sufriendo. Cuidar nuestro universo interior y cuidar
el del que tenemos al lado, ¿no? Acordémonos de esa situación de vulnerabilidad y fragilidad tan importante que está teniendo ese paciente. Y poder salir un poco de nuestra mente, ¿no? Esto que hablábamos antes, poder tomar un poquito de distancia y corrernos de que lo único que nos está pasando, por ejemplo, en este caso, es el cáncer. Y poder trascender, ¿no? ¿Qué otras cosas somos nosotros además de esa enfermedad que estamos teniendo? ¿Qué otras cosas me identifican como ser, además de estar enfermo? El dolor compartido duele menos. Todos tenemos nuestro dolor por una enfermedad o por lo que sea, ¿no? Poder compartirlo entonces a través de palabras, a través de presencia, ayuda mucho. Desde este lugar de humanidad, ¿no? Como decíamos recién, en donde todos estamos rotos por alguna razón, ¿no? A todos nos falta alguna pieza, y poder apoyarnos en el que tenemos al lado o en el que tenemos enfrente, es tan importante, ¿no? Es tan fundamental. La atención es una forma de generosidad. Hacer red, ¿no? Poder hacer red entre todos, los que somos pacientes, los que somos profesionales, los que somos familiares, todos un poquito formamos parte de cada uno, ¿no? De estos roles en la sociedad. Poder sostenernos entre todos, poder ser empáticos y poder conectar con lo que al otro le está pasando, ¿no? Y desde ese lugar comunicarnos y acompañarnos. Bueno, hemos llegado al final de la charla, los dejo entonces con esta hermosa frase de Naguib Mahfouz que dice: el miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna duda o si quieren pueden visitar mi página de Instagram de psicodibujos _, donde van a encontrar muchos de los dibujos, de las ilustraciones que vieron hoy, que son parte de un libro, del libro Tumor, que está pensado para acompañar a pacientes, a familiares y como un soporte también para profesionales de personas que están transitando no solo un tumor, sino cualquier tipo de enfermedad crónica. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Mariana. La verdad, emocionante, me emocioné yo. Hermoso escucharte. Por ahora hay una sola pregunta, vamos a dejar igual el espacio a que se animen a preguntar, si es que tienen alguna duda, pero te quería compartir algunos comentarios del público. Maca, perdón. Sí. Marian, escúchame, si querés, podés dejar de compartir pantalla ahora, así nos vemos la cara. Mejor, gracias. Buenísimo. Bueno, la mayoría se sienten muy identificados con lo que estuviste contando. De hecho, leí un comentario por arriba, que ahora no lo encontré, pero que decía: Mariana, parece que me estás describiendo. Dicen, bueno, me encanta la charla, es muy difícil afrontarlo solo, pero con la herramienta que da uno puede decirse a sí mismo: no estoy solo, yo puedo, soy capaz. Tal cual, se siente tanto miedo hasta que nos salimos y afrontamos la realidad. Se siente tanto miedo, bueno, el mismo, perdón. Esa es la pregunta, ahora la voy a hacer. A mí hace 4 meses me hicieron histerectomía, me dijeron que es genético, ahora me tengo que hacer un PET para ver si no se localizó en otro órgano. Qué tremenda la clase, escucharte nos lleva a conectarnos con nuestros sentimientos y emociones. Te abrazo a la distancia, gracias por la charla de crecimiento. Y la pregunta hasta ahora... Devuelvo el abrazo. Sí, por favor, que hermoso, la verdad que hermoso, los dibujos, todo me parece que estuvo buenísimo. Y la pregunta que hay hasta ahora es: ¿cómo se hace para que el tiempo no te gane ante estas situaciones, ¿no? Un poco lo que estabas hablando de la vulnerabilidad, me parece, ¿no? Uno se siente ahí en ese lugar.
Sí, no sé bien a dónde apunta la pregunta, la verdad, ¿no? Para que no te gane, ¿en qué sentido? Que quizás no te gane de sentirte mal, ¿no? De que se te vayan acumulando Yo quizás los claro, pesares. yo lo entendí así. Bueno, me parece que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que quizás el tiempo pueda ser un aliado, ¿no? Al contrario, no algo que nos vaya pesando cada vez más, en donde vayamos de a poco, donde podamos ir encontrándole la vuelta, ¿no? A esto que nos está pasando, que de vuelta no elegimos, pero sí podemos elegir de qué manera atravesarlo. Entonces, poder conectar con qué es lo que yo quiero hacer de esto, con esto que me está pasando. Y desde ese lugar, entonces por ahí tomar el tiempo como un aliado para ir conociéndome en este nuevo lugar en el que ahora me toca estar, ¿no? Y cada vez permitirme conectar más con mis emociones, con mis necesidades, cómo comunicarlas asertivamente. Se me ocurre esto como respuesta, ¿no? Frente a esa pregunta. Preguntan también si todo esto que estuviste contando se aplica o tiene relación en realidad con niños y adolescentes, ¿no? ¿Cómo aplicar? Me parece que absolutamente tiene relación, me parece que, por supuesto, adaptándolo a la edad de quien está del otro lado. Pero bueno, todas las estrategias, ¿no? Que vimos, el paso a paso, el preguntarse qué es lo que uno necesita, el conectar con el momento presente, el conectar con las emociones, el poder tomar distancia o poder notar cuáles son los pensamientos que estamos teniendo y cuál es la historia que nos estamos contando. Me parece que es absolutamente aplicable a niños y adolescentes, a cualquier persona que esté atravesando cualquier proceso. En realidad es muy, muy, muy general esto, ¿no? Así que sí sería la respuesta. Agregar brevemente que nosotros siempre decimos que la comunicación siempre tiene que ser abierta y adecuada a la edad también, ¿no? Me parece que va por ese lado. Bueno, siguen los mensajes de agradecimiento. Gracias, Marian, dijiste que no nos puedes ver. Si pudieras ver más de 100 caras en silencio absoluto disfrutando de las ilustraciones. Doy fe porque realmente hay muchas charlas y muchas capacitaciones que nosotros tenemos donde las preguntas son constantes y todo el mundo está comentando. Había un silencio en el chat, realmente estaban absortos escuchándote, así que me parece que les llegó a todos. Y bueno, gracias a la persona que me dio ese feedback, porque bueno, de este lado también es lindo, ¿no? Que a uno le digan algo de lo que está pasando, de las cosas que no vemos. Así que bueno, me alegra un montón que hayan podido conectar y que se hayan, como leíste antes, ¿no? Sentido identificados, bueno, un poco, ¿no? Con todo esto que es tan movilizante. Tal cual. Preguntan también si tu libro está en formato digital o dónde se puede conseguir. Mi libro, aprovecho para mostrárselos, mi libro es este, se llama Tumor, una mirada animada sobre el cáncer, pero vuelvo a repetir que en realidad es funcional para cualquier tipo de situación crónica que estemos atravesando. Todavía no salió en formato digital, va a salir en formato digital, pero lo pueden conseguir en cualquier librería de las más conocidas o por Mercado Libre también. O si no, en la tienda de la editorial, que es Del Nuevo Extremo, DNX. Bien, perfecto. ¿Preguntas? Me parece que ninguna más. Creo que quedó muy claro todo. Vamos a pasarles las preguntas que teníamos preparadas para el principio y para el final. Ahora, más que nada, para ver si los conocimientos fueron aplicados. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, son 3 preguntas, 3 respuestas. Lo armamos así para que puedan armarlo en un solo mensaje y no queden los mensajes muy arriba. La primera pregunta, ¿qué es el estrés? El estrés, y contesten, 1, A o B o C, 2, A, B o C, ¿no? En un solo mensaje. ¿Qué es el estrés? El estrés es lo que sentimos cuando estamos nerviosos. El estrés es la demanda que debemos afrontar en relación a los recursos que tenemos para hacerlo. El estrés es algo que no podemos controlar.
La segunda dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento? Hablamos de sufrimiento cuando nos peleamos con lo que nos sucede sin poder aceptarlo. Hablamos de sufrimiento cuando decimos no puedo más. O hablamos de sufrimiento cuando nadie nos ayuda. Y la última dice, ¿qué lugar le damos como sociedad a la vulnerabilidad? ¿Algo propio de la infancia? ¿Algo que se asocia a la debilidad? ¿O algo que solo le sucede a los que no saben cómo enfrentar las situaciones? ¿No? Les dejo, ¿se sigue viendo? Sí. Bien, se los dejo para que vayan contestando en lo posible, como les dije, en un solo mensaje, ponen, por ejemplo, 1A, 2B, 3C. Así nos va quedando, bien, lo están haciendo. La primera están contestando la mayoría, que es la B. Hay algunos que dicen que la A. Ah, muy bien, Gabriela, que contestó ya 1, 2, 3, B, todas B. Vamos a ver, ahora lo corregimos cualquier cosa. BBC también, AAC. La mayoría dicen que la 2 es la B. La 1B también, BAC. Bueno, más o menos tenemos un consenso en que la 2 es la B. Si querés confirmarlo o no, o corregirlo. Bueno, la respuesta en realidad de la pregunta número 2, de qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento, en realidad es la A, es la primera, ¿no? Que es, hablamos de sufrimiento cuando nos peleamos con lo que nos sucede, cuando no podemos aceptar lo que nos sucede, ¿no? Cuando estamos tratando de evitarlo o de negarlo. Y eso, me parece un poco que ahí, sí, perdón. No, me parece que ahí un poco se juega lo que le pasa a uno, ¿no? Que por eso contestan tanto la B. Estoy viendo que también vienen contestando mucho que la 2, bueno, la 2 es la A ahora, que tenemos un delay, por ahí no llegó la respuesta todavía, así que bien. acá se perdió la... No, sí. Más o menos tenemos igual cuáles eran las preguntas, las respuestas. Siguen diciendo, bueno, 3B, 3C, medio que no se ponen muy de acuerdo ahí, así que, ¿querés contestar, Mariana? ¿Cómo Bueno, quedarían las respuestas? sí, la realidad es que todas las respuestas un poco, ¿no? Como que se adecúan, ¿no? A las preguntas, no hay ninguna es incorrecta, por supuesto, ¿no? Pero algunas se identifican más con nuestro vivir cotidiano y otras son un poquito más técnicas, vamos a decir, con lo que estuvimos hablando hoy. La primera, recordame un poquito porque ahora me las olvidé, la que tiene que ver con el estrés, no me acuerdo el orden, pero la respuesta de esa es la que hace referencia a que el estrés es la demanda por los recursos que tenemos para hacer frente a esa demanda. No me acuerdo qué número era esa respuesta. Uy, espera, te perdí el audio. Estás muteada, me parece. Perdón, mala mía. La B, la 1 sería la B. Ok, listo. Bueno, la 2 ya dijimos, acerca de la aceptación y del sufrimiento. Y la tercera, que es como vemos como sociedad a la vulnerabilidad. A la vulnerabilidad, gracias, ya me perdí tantas cosas. Bueno, la vemos como una debilidad, ¿no? Como sociedad, siempre a la vulnerabilidad tratando de escaparle, ¿no? Perfecto. Igual estuvieron contestando más o menos, se fueron más que nada a la C con la tercera. Pero bueno, como vos dijiste, no hay respuesta incorrecta, solo que por ahí en esta clase hablamos un poco, ¿no? De estas cuestiones, ¿no? De la debilidad, de lo que se asocia. Pero bueno, la verdad que maravillosa la clase. Impecable, realmente. Bueno, Así que gracias. bueno. Marian, yo aprovecho para agradecerte. Qué importante es empezar a poner la semillita, ¿no? De deconstruir esta creencia de que vulnerabilidad es igual a debilidad,
creo que tu invitación a poder entrar en contacto con lo que nos pasa, sin pelearnos, sin enojarnos, porque a veces estamos enojados y nos enojamos porque estamos enojados, nos ponemos tristes porque nos sentimos tristes, ¿no? Y poder aceptar lo que es como esa imagen que nos compartiste, me parece que eso ya es un montón, porque si empezamos a desarmar estas creencias tan rígidas de que mostrarnos vulnerable está mal y no tenemos que hacerlo, ya nos vamos a animar, ¿no? Y esto va a traer un impacto en nosotros, sea cual sea que sea. Así que te agradezco, el poder de tus ilustraciones es tremendo. Así que muchísimas gracias, creo que nos dejas a todos pensando la mejor forma de, bueno, de acompañarnos y acompañar al otro. Así que muchísimas gracias. Y Maca, ¿vos recordás o recordamos que entonces, bueno, gracias Marian. Gracias por tus palabras, Fefi. La verdad que para mí fue un placer estar acá hoy con todos ustedes. Lamento mucho no haberlos podido ver, pero bueno, pero lo sentí, así que, bueno, estemos conectados. Bien, bueno, muchas gracias a todos y recuerden que nos volvemos a encontrar en 15 días donde vamos a ver de qué se trata la Conectec y cómo nosotros como pacientes podemos participar de forma activa también en pensar políticas públicas y también brindar nuestra propia experiencia para ayudar a otros, un poco agarrando lo que decía Marian de tener una actitud también activa. Así que vamos a aprender un poco de qué manera podemos colaborar un poco más como sociedad. Así que ahí nos vemos, Maca. Nos vemos entonces. Recuerden que los certificados se van a emitir una vez que termine la clase 6, así que ya estuvimos recibiendo mails pidiéndolos, tranquilos que los van a recibir todos, pero todavía no se van a emitir. Así que bueno, les agradezco mucho a Mariana, a Fefi y a todos ustedes por estar del otro lado, por participar, por su interés, por sus experiencias, que también contaron muchas. Después por ahí podemos compartirle a Mariana el chat para que vaya leyendo lo que fueron poniendo, la verdad, hermoso. Y bueno, nos vemos en 15 días entonces. Sé más que un paciente. Integrate a tu equipo de salud.